No me conoces y tal vez sea mejor así. Soy el guardián del abismo y desde mi oscuridad me atrevo a susurrarte lo que otros no quieren contar. Vamos con la historia de hoy. ¿Te imaginas que la gente te compare con el mismísimo Pablo Picasso? Y que justo cuando tu vida va a dar el salto a la fama, todo acabe de forma misteriosa. Esto es lo que le pasó al niño pintor de Málaga. No sé cómo catalogar este caso, la verdad, ya que no es estrictamente un true crime. Quizá encaje más en misterio, aunque también diría que tiene algo de paranormal. Vamos a ponernos en contexto. David Guerrero Guevara nació el 29 de octubre de 1973. Vivía con sus padres, José Guerrero y Antonia Guevara, y sus dos hermanos, Raúl y Jorge, en una familia modesta, como cualquier otra. El padre trabajaba en una fábrica de ropa y la madre era ama de casa, algo totalmente normal en aquella época. David era un niño muy bueno, tanto en casa como en la escuela. El director del colegio donde estudiaba, Divino Pastor, lo describió como un estudiante impecable, con buenas notas y comportamiento serio y responsable. Y además, como ya habréis imaginado, era buenísimo pintando. En su ciudad era conocido como el joven artista malagueño, y como ya he dicho antes, algunos críticos lo compararon con el joven Picasso. Su inspiración era su tío, el famoso artista malagueño José Guevara. Su día a día era ir a la escuela por la mañana, hacer los deberes al volver a casa y después ir a la escuela de arte con su hermano menor, que también era muy bueno dibujando. Menuda familia de artistas. De hecho, este último acabó estudiando Bellas Artes para después enseñar pintura en una universidad británica. Un día, cuando el niño tenía 13 años, recibió una grandísima noticia. La prestigiosa Galería de Arte malagueña, la Masón, quería que uno de sus cuadros, el Cristo de la Buena Muerte, estuviera en una exposición de Semana Santa. Imaginaos qué subidón, que con esa edad ya se fijen así en ti. David les envió el cuadro. Era una pintura de una escultura de 1660 que llevaba el mismo nombre y que a día de hoy se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Málaga. David fue a la inauguración de la exposición y, como no podía ser de otra manera, estaba muy feliz. Su familia decía que, como era tímido, no se consideraba un artista a sí mismo, ni se daba cuenta de que otros sí lo hacían. Los organizadores de la exposición colocaron su cuadro separado de las pinturas de otros artistas. Hubo un periodista al que le encantó su trabajo y le pidió hacerle una entrevista en persona la próxima semana. David dijo que sí y quedaron en que le llamaría. El 6 de abril de 1987 quedó con el periodista en la misma galería en la que estaba expuesto su cuadro, y justo después iba a ir, como siempre, a sus clases de pintura. Esa tarde, el muchacho salió de su casa, en el barrio de Güellín. Esa entrevista iba a marcar un antes y un después en su corta vida. Pero lo que ocurrió es lo que ha convertido esta historia en uno de los mayores enigmas de Málaga. David se dirigió a coger el autobús que le llevaría primero a la galería donde le esperaba el periodista y después a su academia de pintura. 150 metros separaban su casa de la parada del autobús.
50 metros fueron suficientes para hacer que la tierra se lo tragara. Su padre fue a buscarlo como siempre, sobre las 9 de la noche. Fue a la academia, pero allí le dijeron que no había aparecido. Fue corriendo a la galería de arte, pero allí tampoco estaba. Volvió a casa, pensando que quizá había decidido volver con algún amigo, pero tampoco estaba allí. Su siguiente paso fue ir a la policía, pero en aquella época, muy diferente a cómo actúan a día de hoy, le dijeron que hasta no pasadas 48 horas de la desaparición no se podía hacer nada. Cuando por fin la policía se puso en marcha, rastreó todas las rutas que pasaban por la zona y llegaban al centro. Identificaron a todos los conductores que trabajaron ese día y los entrevistaron a todos. Ninguno de ellos lo vio subir al autobús, pero parece ser que hay otra teoría que es incluso peor, que dice que su padre le llevó a la galería y una vez allí, el niño se dio cuenta de que se le habían olvidado los lápices y el papel para dibujar. Así que su padre le dijo: bueno, espera aquí un segundo, que voy a la librería de ahí al lado y te lo compro todo. Al volver, David ya no estaba. No me quiero ni imaginar esa sensación. Parece ser que esta teoría cuadra más que la anterior, ya que dicen que no podía haber cogido ningún autobús, porque salió de casa sin dinero, ni tarjeta de transporte, ni nada. Además, su desaparición coincidió con la visita de la reina Sofía a Málaga para inaugurar el Teatro Cervantes, por lo que la ciudad estaba llena de guardaespaldas y policías, tanto de civil como de uniforme. ¿Cómo puede ser que nadie lo viera? Si alguien planeó llevárselo, se la jugó mucho al haber tanta policía. Aunque también, si lo piensas detenidamente, al estar todas las miradas en la reina, quizá fuera más fácil poder llevárselo. Lo que está claro es que a partir de ese momento se inicia una de las investigaciones más desconcertantes de la historia criminal de Málaga. La policía empieza a buscar pistas, pero no hay nada. Oscuridad absoluta. Incluso la Interpol llegó a decir que era uno de los casos de desaparición más extraños que había visto jamás. Incluso se llegó a pronunciar la palabra abducción. Y es que no había nada, ninguna pista, ningún sospechoso. Había desaparecido sin dejar rastro. Y claro, al no saber nada, pues cualquier teoría sirve. De hecho, una vez llegó una pista de que lo habían visto en Lisboa, pintando por las calles, pero cuando lo investigaron, no encontraron nada. Y es que la teoría de que una mafia se lo lleve para usarlo como falsificador de obras de arte tiene su sentido, pero todavía era un niño, y aunque fuera muy bueno, le quedaba mucho por aprender. Una mafia no se la iba a jugar en coger a un inexperto y enseñarle verdad. Lo que quieren es trabajar con gente, ya diríamos, con mucha experiencia. Pues bueno, de repente, 3 años después, llega algo que parece tener más sentido, una pista más sólida. A ver cómo explico todo esto porque es un poco difícil. En 1990, una camarera del Hotel Los Naranjos fue a comisaría y dijo que el mismo día de la desaparición de David, ojo, porque estoy diciendo que fue a declarar 3 años después, dijo que en una de las habitaciones donde se alojaba un tal Rudolf Etzmann, que venía de Suiza, había visto unas fotos de unas chicas de unos 13 años, de raza negra, y otra foto en blanco y negro de un chico de la misma edad. Ella pensó que eran sus hijos y le dijo: oye, ¿qué niños más guapos tienes? A lo que él le contestó que no eran suyos, sino chicos guapos que veía por la calle. A ella le pareció raro, pero como él era tan amable, no le dio demasiada importancia. Al día siguiente, en la habitación, encontró una servilleta de estas que hay en los bares, y cuando iba a tirarla, se dio cuenta
de que ponía David Guerrero Guevara, Guelín, y una dirección que no recuerda. De lo que sí estaba segura es que estaba escrita en español perfecto, a pesar de ser un hombre extranjero, supuestamente solo de vacaciones, y de que el nombre sí era el de David. Además, al día siguiente, la servilleta estaba rota en una papelera. También dijo que el hombre le explicó que pedía la dirección de la gente que fotografiaba para después enviarles las fotos a casa. Así que, en el momento, tampoco le dio demasiada importancia. La mujer reconoció que unos días después, cuando se enteró de que David había desaparecido, se acordó de la servilleta, pero tenía miedo de decir nada. Y así estuvo durante 3 largos años. Parece ser que al final los remordimientos no le dejaban dormir y se lo contó a una amiga, que casualmente era mujer de un policía. Lo que pasa es que cuando por fin lograron identificar al suizo, este había fallecido en enero de ese mismo año. A pesar de estar fallecido, la Policía Nacional pidió al juez poder ir a Suiza a investigar. Cuando llegaron allí, hablaron con la mujer del suizo y ella decía que era imposible que él hubiera hecho nada al chico, que sí, que le gustaba sacar fotos a jóvenes, porque él mismo no aceptaba hacerse viejo. En cambio, su hijo decía que fotografiaba a menores, porque eran más naturales que los adultos. Vamos, que ambos le tapaban. Aún así, la mujer les enseñó el despacho donde Rudolf tenía todas sus fotos, y allí encontraron varias fotos, tomadas en Marruecos y en España, en el año 87, todas ellas efectivamente de menores, pero ninguna de David. Lo que sí encontraron fue una foto del mismo Rudolf. Hasta ahora no le habían puesto cara, y fliparon al verla, ya que se parecía muchísimo a una caricatura que David hizo poco antes de desaparecer. Y os preguntaréis, ¿cómo sabía la policía lo de la caricatura? Porque ese dibujo se lo regaló a Gemma, una compañera que alucinaba con sus dibujos y que siempre le pedía que le hiciera alguno. Cuando se enteró de que su amigo había desaparecido, lo llevó al colegio y estos a su vez a la policía. Así que la cosa se pone muy interesante y el suizo es, durante muchos años, el principal sospechoso. Pero no se consigue nada, ni una sola prueba, ninguna pista. Otra vez, oscuridad absoluta, y el caso se da por cerrado. Y así sigue siendo durante muchos años, hasta que un día, y esto se vuelve muy turbio, se ven obligados a reabrir el caso, porque esa caricatura, en el año 2019, aparece en el buzón de Gemma, la compañera a la que se lo había regalado. Esta, asustada, va a la policía y allí comprueban que el dibujo es el original, que había desaparecido de los archivos policiales. Es que esto es como una película. Además, Gemma no estaba todavía empadronada en la casa a la que le llegó la caricatura, sino que seguía estando empadronada en casa de sus padres. Entonces, alguien de dentro de la policía cogió el dibujo, investigó dónde vivía Gemma y se lo metió en el buzón. ¿Y para qué? La policía intentó buscar huellas en el dibujo, pero no consiguieron nada. También decidieron estudiar a fondo la caricatura, comparándola con el rostro del suizo. Ya era hora. El grupo Avis Fisionómicos de la Brigada de la Policía Científica elaboró un informe y llegaron a la conclusión de que no era él. A ver, una caricatura tiene los rasgos muy exagerados. Podría ser cualquiera, pero tardar tantos años en asegurar que no era él me parece muy extraño. Parece ser que Raúl, hermano de David, que también es pintor como ya he dicho antes, dijo que para él, que sabía perfectamente cómo dibujaba a su hermano, la persona de la caricatura no era el suizo. Así que de nuevo nos quedamos sin nada. El padre de David muere en 2015 y para poder repartir la herencia
maldito papel que diga que su hijo está muerto. Años después, en verano de 2018, los hermanos de David, junto a un periodista, Daniel Carretero, empiezan a investigar por su cuenta y aseguran encontrar nuevas pruebas. Parece ser que sí han encontrado testigos que aseguran haber visto a David por última vez en la academia donde daba clases de dibujo, y hay pistas de que pudiera haber sido víctima de una red de, ¿cómo deciros esto?, adultos que se pasan con menores. ¿Me entendéis, verdad? Todo esto a raíz de una carta anónima que recibió su madre, en la que se mencionan dos cosas claras: la peña El Cenachero, al lado de donde David daba clases, y el nombre de una persona, Gervasio. Os leo un poco de la carta. Olvidaros de la pista suiza, de Marruecos, de Portugal. La policía tiene que centrarse e investigar muy a fondo a la gente que formaba parte de esa peña. Fue planeado Antonia. Él los conocía y le estaban esperando. Parece ser que en su momento ya investigaron a alguien de esa peña, ya que una mujer dijo ver al pequeño acompañado de un adulto en un tren rumbo a Barcelona. Localizaron a uno de los socios, le pincharon el teléfono, pero no consiguieron nada, así que lo dejaron ahí. Además, los hermanos dicen que han encontrado testigos que sí lo vieron subirse a un autobús. De nuevo, muchas contradicciones, ya que parecía que había quedado claro que no se subió a ningún autobús. ¿Por qué hay tantas contradicciones? Otros testimonios dicen que el último lugar donde le vieron es el número 1 de la calle Ángel, justo entre la academia y la peña El Cenachero, donde sus hermanos dicen estar seguros que fue donde desapareció, donde alguien que le conocía le engañó y le hizo desaparecer para siempre. Por último, y para liar todavía más este asunto, hace muy poco en redes sociales se ha montado una buena por el parecido entre una persona desaparecida, también en Málaga, en 2023, y David. Esta persona apareció al de poco, ligeramente aturdida, ya que necesitaba medicación, pero se la encontró en buen estado. Pues bien, la gente en redes comenta que se parecen una barbaridad. Además, coinciden en que ambos se llaman David. Un lunar que parece que ambos tienen en el mismo sitio de la cara, y la edad que ahora mismo sería la que tendría David. Además, dicen que este hombre vive en un hogar de acogida, lo que parece que da más valor a la hipótesis. ¿Qué creéis? ¿Pensáis que podría ser él, que no se acuerde de su pasado, o simplemente es una coincidencia? Como habéis podido comprobar, es un caso difícil donde los haya, difícil de contar y sobre todo muy difícil de vivir. Espero que algún día se resuelva por fin este tremendo misterio. Gracias por haberos dejado caer en este, mi oscuro abismo. Si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado la nueva imagen. Nos vemos en el siguiente vídeo.